Bueno, en primer lugar agradecerles al sindicato, a las autoridades, a todos los presentes por la invitación y porque nos permiten estar acá haciéndoles conocer los lineamientos de la política pública nacional en lo referente a trabajo infantil desde la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. En primer lugar, todos tenemos idea de lo que es el trabajo infantil porque lo vemos, digamos, y sabemos que hay distintos tipos, distintas modalidades de trabajo infantil, algunas más peligrosas que otras, pero que en general todas tienen en común lo que ya se dijo acá repetidamente en la mesa, que interfieren en la educación, que traen consecuencias para la salud, que eso después se paga a lo largo de toda la vida, digamos, y que de alguna manera compromete no solo el presente, sino también el futuro de esos chicos que en la actualidad están trabajando. Por eso en nuestro país el trabajo infantil... ¿Ahí? No se escucha así. Perdón. Por eso el trabajo infantil en nuestro país se ha instalado como problema social. Cuando decimos se ha instalado como problema social, ¿qué estamos queriendo decir? En primer lugar, es como que se ha reconocido que el trabajo infantil no es un problema que atañe a las familias, no es algo individual, sino que es un fenómeno que aunque atañe, digamos que afecta a un grupo social determinado, nos afecta a todos y que estamos todos socialmente comprometidos para solucionarlo, para darle una solución. Pero además esto de la instalación en la agenda pública, no es algo que se ha dado naturalmente, es siempre, digamos, la instalación de un problema social como tal, siempre exige, siempre es producto de una lucha de conflictos, de lucha de intereses, porque muchas veces algo como el trabajo infantil, que ahora es considerado problema social, ha sido naturalizado, ha sido considerado como no problema, o como problema familiar. Es decir, por ejemplo, en la historia de la Argentina reciente, en el siglo XX, a principios del siglo XX, fue considerado un problema social el trabajo infantil. Por ejemplo, ¿se acuerdan? El famoso informe de Vialet Macé, una primera ley, la ley de Sáenz Peña, la del 2007, que establece por primera vez la edad mínima para trabajar en 10 años. 10 años, edad mínima. En el 24 sube a 12 años y después es como que desaparece por un tiempo el trabajo infantil como problema. Aparece nuevamente en la década del 40 con el peronismo, con toda la cosa de la cuestión del trabajo, de la dignificación del trabajo y de que los únicos privilegiados son los niños, ¿no? Y luego también vuelve a desaparecer aparentemente, pero desaparece en tanto problema social, en tanto cuestión que debe resolverlo socialmente toda la sociedad y el Estado, y vuelve a aparecer a fines del 70, sobre todo en la década del 80, la problemática, pero no como trabajo infantil en sí mismo, sino como toda la cuestión de las condiciones de la infancia. ¿Por qué? Porque, la caída del estado de bienestar, toda la cuestión que comienza a surgir, todas las cuestiones atinentes a las problemáticas del trabajo, de la falta de trabajo, hacen visualizar chicos en los sectores urbanos trabajando. Pero fundamentalmente esto se hace más acuciante en los 90. En los 90 sí, la categoría de trabajo infantil se instala como problemática social. Con esto
digamos, podemos ver que un mismo fenómeno que afecta de igual manera a un sector de la población, en algunos momentos es considerado como problema social y en otros momentos no. Ahora, ¿qué estamos diciendo cuando decimos problema social, que tenemos que resolverlo entre todos? Es decir, estamos diciendo que es una forma en que se manifiesta la cuestión social. Es decir, esta cuestión que nos habla de la contradicción entre capital y trabajo, que acá Juan hoy dijo, ¿no? Esta cuestión de las desigualdades económicas, o sea, esta cuestión que tiene la democracia de tratar de armonizar las desigualdades económicas con la igualdad política, que no es otra cosa más que eso, la cuestión social. Y el trabajo infantil es una manifestación de esa cuestión social. Está absolutamente ligada con las condiciones del trabajo adulto. Cuanto más mayores problemas haya con el trabajo de los adultos en una sociedad, seguramente vamos a encontrar cuestiones que tienen que ver con el trabajo infantil, cada vez más acuciantes. Entonces, el trabajo infantil como problema social habla de la cuestión social, nos interpela como sociedad y nos interpela en el sentido que, bueno, que tenemos que darle una respuesta porque está en juego nuestro futuro como sociedad. Y ante esa situación se demandan políticas activas por parte del Estado y un compromiso de toda la población para el cual se necesitan también políticas de sensibilización y de desnaturalización de la problemática. Vamos pasando. Ahí está, pasalo, esto ya todo está. Bueno, entonces decimos trabajo infantil como problema social y le agregamos como problema social complejo. En este sentido lo entendemos como una situación problemática, como una situación problematizada socialmente, porque problema social, entendido de esta manera, quiere decir no es solamente un problema social, es un problema social, económico, político, ideológico, es decir, hay un sinnúmero de factores que están de alguna manera interfiriendo, produciendo este fenómeno y, digamos, no se puede decir que sea causado o determinado por uno solo de ellos. Es un fenómeno multicausal en donde todos los fenómenos económicos, políticos, culturales los están determinando. Cuando hablamos de cuestiones económicas, en general los autores están de acuerdo en que es la pobreza lo que provoca, lo que influye mayormente en el trabajo infantil. Pero ojo, pobrezas en el sentido estructural, en el sentido relacional, pobreza como producto de factores macroeconómicos, es decir, aquellos que determinan, bueno, el grado de equidad en la distribución de la riqueza y del ingreso, pobreza que también está dada por toda la dinámica del empleo adulto, por las cuestiones del trabajo registrado, es decir, la pobreza no es algo que sale de un repollo, es producto de situaciones de inequidad y de dinámica del empleo en una sociedad. Y por otro lado también la demanda de mano de obra infantil, que muchas veces, digamos, ahora está penalizado, ya Juan les va a hablar de esto, pero era muy común que los empresarios tomaran obra de mano infantil para abaratar costos, para aumentar las ganancias, ya sea el trabajo a destajo en el campo, donde bueno, se obligaba a las familias a trabajar a todos porque se paga por producción, por cantidad de cosecha
o por cantidad de lo hecho. Y también las cuestiones de tercerización en la industria, sobre todo en la industria textil, en la industria del calzado, donde los empresarios tercerizan algunos aspectos de la producción en pequeñas unidades, que en general son casas de familia, donde trabajan todos para hacer las terminaciones de las prendas y cosas así. Después tenemos también los factores político-legales. Los culturales los dejo porque los vamos a continuar en un momento. Y los políticos legales, que tienen que ver con todas las cuestiones que tienen que ver con el avance normativo, que de eso se va a ocupar Juan dentro de un ratito, y también con la integralidad, con la armonización de las políticas públicas. Es decir, todas aquellas medidas que tiendan a aumentar el ingreso de las familias van a disminuir el trabajo infantil. Lo mismo todas aquellas medidas que hagan al aumento en la edad mínima para un empleo, para poder tener un empleo. Lo mismo va a influir en la disminución del trabajo infantil. Todas las cuestiones que hacen a la educación de calidad, al aumento de los salarios, o sea, todas esas cuestiones van a incidir en la disminución del trabajo infantil. Ahora, ¿qué pasa con lo cultural? Porque lo económico es importante, pero lo cultural también. Acá ya en esta mesa se dijo varias veces que hay valores, hay ideas en el imaginario social que nos hacen pensar al trabajo infantil como algo positivo y muchas veces en desmedro de la educación formal. Se lo toma el trabajo infantil como un elemento formativo del niño y se lo prefiere, esto sobre todo en algunos ámbitos rurales, y se lo prefiere al trabajo infantil y, digamos, se va dejando la educación formal de lado. Esto ya no es tan así, pero, digamos, han sido ideas que han estado instaladas muy fuertemente en algunos ámbitos de nuestra sociedad. Y por eso hablamos de que hay mitos y creencias que justifican el trabajo infantil. Mitos no en el sentido de leyenda, sino mitos en el sentido sociológico del término, como conjunto de explicaciones, conjuntos de relatos que están en el imaginario social y que de alguna manera regulan nuestra vida social, regulan nuestra manera de relacionarnos con los otros, con las instituciones, explican el orden social. Siempre, en general, los mitos nos remiten a una situación de control social, ¿no? Explican, dan el significado a las cosas para, digamos, como una justificación de lo que es, por qué es de esa manera y no de otra. Entre esos mitos tenemos, por ejemplo, es mejor que un niño trabaje a que esté robando. Es decir, esto que parece mentira, pero bueno, nos está remitiendo a una época, principios del siglo XX, por ejemplo, donde se institucionalizaba a los niños, hijos de familias pobres, y sí, se los hacía, digamos, se los institucionalizaba, se les enseñaba un oficio, se los hacía trabajar, como un modo para remediar que no salieran a robar. Es decir, se está acá oponiendo el trabajo infantil a todo lo que sea ilícito, ¿no? Como que no hubiera formas de trabajo infantil donde los adultos utilizan a los niños para cometer actos ilícitos. Después hay otro mito, otra creencia que habla del trabajo templa el carácter de los niños y fortalece su persona. En general, acá se están olvidando cómo afecta el trabajo a la salud de los pibes, y además a veces cuando uno ve a un niño que trabaja y lo ve, dice, pero qué maduro, qué seguro. En realidad hay una sobreexigencia tal sobre ese niño que de alguna manera está determinando esa aparente seriedad y seguridad que muestra, ¿no? Sigamos.
Después otro que, bueno, las niñas que realizan tareas domésticas no trabajan. El trabajo doméstico es trabajo cuando se hace en reemplazo de un adulto y cuando son muchas horas. Pero además acá, o sea, el trabajo doméstico en general no es considerado trabajo, ni aunque lo realice una mujer adulta. Entonces acá hay como una doble invisibilización contra la que tenemos que luchar, sobre todo las mujeres. Los niños tienen mejores condiciones para realizar ciertos trabajos. Esto sobre todo muchos empleadores para la cosecha de determinados frutos pequeños, dicen sí, los niños son mejores, son bajitos, tienen las manos chicas, pero en realidad estamos hablando de, bueno, que consideran que los niños son más fáciles de manejar, que no protestan. Y acá hay también un problema, a veces los niños, porque son niños, justamente muchas veces hacen estas actividades como mecánicamente y hay accidentes, ¿no? Porque no prestan la suficiente atención, porque están trabajando y jugando muchas veces, y bueno, tiene consecuencias muchas veces para la salud esto. Acá uno muy importante, los niños son explotados por sus padres. En realidad, acá se está victimizando a la familia que viven en situaciones absolutamente vulnerables, en condiciones socioeconómicas terribles y que no tienen otra opción que hacer que todos los miembros de esa familia trabajen para sobrevivir, para subsistir. Se criminaliza a los padres, se los responsabiliza de una situación de la que en realidad no pueden salir solos. Es el Estado y la sociedad que tienen que trabajar para poder cambiar ese estado de situación. Y acá el trabajo de los niños en el campo es una cuestión cultural. Hay que trabajar dos cuestiones. Es una cuestión cultural, pero la verdad que con lo cultural lo que se está tapando es que es una cuestión de cómo viven determinadas familias en el campo, incluso pequeños productores rurales de 5 hectáreas, donde la unidad económica coincide con la familia y todos tienen que trabajar para poder sobrevivir. Lo que nos estamos olvidando es que justamente las condiciones de trabajo en el campo, para que el campo sea productivo, para que la actividad agrícola, ganadera sea productiva, se ha tecnologizado mucho, han cambiado las condiciones y el niño, para poder, digamos, tener una mejor vida económica y socialmente hablando, tiene que educarse para poder afrontar ese tipo de trabajo que demanda otro tipo de conocimientos en este momento. A ver, esto ya está porque ya está explicado, sigamos. Bueno, entonces hasta ahora hemos hablado con el trabajo, sobre el trabajo infantil en general. Ahora vamos a ver rápidamente las consecuencias del trabajo infantil, educación y salud. En cuanto a educación, bueno, ya también acá se ha hablado de la interferencia del trabajo infantil en la educación, sobre todo con cuestiones del el bajo rendimiento que tienen los chicos que trabajan en la escuela en comparación con los chicos que no trabajan, que esto provoca repitencia por la sobriedad y muchas veces el abandono. ¿Pero por qué se da esto? Esto se da por el cansancio, porque llegan tarde, porque a veces tienen que faltar, porque no tienen tiempo para hacer la tarea. No es tampoco no es una cuestión de elección individual. Las familias muchas veces tienen que optar si los chicos, a ver cuáles de sus chicos trabajan o si todos tienen que salir a trabajar. Acá es una cuestión de situación económica que va haciendo que los chicos trabajen, que esto provoque en mayor o menor medida el abandono escolar. Y esto va a incidir fundamentalmente en el tipo de ocupaciones al que puedan acceder cuando sean adultos, porque en general va a ser el mismo tipo de ocupación, el mismo tipo de trabajo al que están realizando cuando son chicos. Y esto
cierto que yo creo que el tema de la educación es como que desafía mucho a la escuela, porque que acá también se dijo, ¿no? Este tema de, bueno, ¿cómo hacer para que la escuela pueda trabajar con estos niños, o sea, ofrecer una educación de calidad en la desigualdad? Porque realmente son niños que vienen con otras condiciones, vienen cansados, muchas veces no hacen las tareas. Y entonces, bueno, ¿qué hacer para que la escuela no sea un lugar de expulsión de estos niños, sino que ayude a que sigan en la escuela, que puedan culminar sus trayectorias escolares? Bueno, es todo un desafío, porque no es una cuestión fácil, digamos, no es una cuestión donde estén dadas ya todas las respuestas. Esto yo creo que dentro del ámbito escolar es como que, bueno, merece... ¿Se está escuchando bien? Sí. Sí, que merece debates, ver las maneras, ver los modos, para no convertir la escuela en un lugar de exclusión más de estos pibes, ¿no? Y bueno, y las consecuencias en la salud, en general el trabajo ocasiona grandes desgastes psicofísicos que traen consecuencias sobre el crecimiento y el desarrollo de los chicos, y está de alguna manera interfiriendo, o sea, va a provocar graves consecuencias en su futuro. En general, entre los problemas de salud que más suelen reportarse en los chicos que trabajan, son problemas de inhalación, de polvillos, cuestiones que tienen que ver con estar mucho tiempo al aire libre, en situaciones climáticas adversas, situaciones que tienen que ver con osteomusculares, la fatiga extrema, el estrés por la responsabilidad que les representa determinadas tareas para las que no están preparados por su edad. Y esto, bueno, va haciendo, ustedes ahí ven como el círculo, igual que en la educación, ese círculo como que va indicando que como que se reproducen las condiciones, y eso va a determinar su futuro. Y tanto pensando en la salud como digamos, en la educación, fíjense que siempre hablamos de estas consecuencias y no hablamos mucho del juego, de la importancia del juego en los niños, ¿no? Que en realidad un niño que trabaja tiene menos tiempo para jugar, y jugar es, digamos, el juego es como la actividad más importante, en el sentido que ahí se juega la construcción de la subjetividad del niño, todos los desarrollos, todo el modo que tienen para poder resolver problemas emocionales, para la creatividad. Es decir, hay un montón de cuestiones que se juegan en la personalidad del niño futuro, en la salud psíquica del niño, que tienen que ver con el juego, y muchas veces nos olvidamos de eso. Y un juego que es absolutamente libre y que no tiene que ver con las cuestiones, digamos, del juego a veces directivo de la escuela, ¿no? Bueno, hagan tal cosa con bajo consignas, sino ese juego absolutamente libre y que no tiene ningún parámetro de ningún tipo. Muchas veces se dice, y los chicos lo hacen, mientras trabajan, juegan. Es verdad, pero ese juego está supeditado a los avatares del trabajo, y a veces tienen que, o sea, entonces no es un juego absolutamente libre y que pueden hacer lo que quieren. Supeditan su juego al trabajo que están haciendo, y no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, a ver, entonces, ahora lo que queda por ver para esta cuestión como general son las modalidades del trabajo infantil, que acá hemos puesto las modalidades generales en la agricultura y ganadería, en la industria, en la construcción, en el ámbito doméstico, en el comercio, minería, pesca, en los basurales, en la vía pública, es decir, un montón de modalidades de trabajo que conllevan cada uno distintos tipos de riesgos y de peligros.
Cuando acá hablamos en la minería está todo lo que tiene que ver el trabajo en las ladrilleras, que es muy común en Córdoba. Y lo que no tenemos y que ustedes nos habían pedido son, bueno, cuáles datos firmes, datos estadísticos sobre las modalidades de trabajo en Córdoba.